Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buena madrugada. No sabemos a qué horas nos estarás escuchando y viendo, ni de cualquier parte del mundo. No sabemos desde dónde nos acompañas. Te extendemos un abrazo enorme en estos encuentros acerca de la muerte, del buen morir, del acompañar a través del proceso de duelo, del proceso de aproximación a la muerte, ese momento que es tan sagrado como el del nacimiento. Estamos con la doctora Elsa Lucía Arango, médica colombiana, experta en diferentes tipos de terapias complementarias, vibracionales, del uso de la meditación y el trabajo interior como parte de una medicina integral y que además se ha especializado en temas tan profundos y tan hermosos como la muerte. La doctora Elsa ha escrito 4 libros. El primero de ellos, Mis experiencias con el cielo. El segundo, Mundos invisibles. El tercero, Un legado de amor. Y Elsa, me pedías que hiciera una especial mención acerca del cuarto y yo prefiero que tú nos cuentes por qué y en qué consiste ese cuarto libro, por qué lo recomiendas con tanto cariño. Ya. El cuarto libro se llama ¿Cómo es el cielo?, que realmente fue el origen de mis escritos. La idea inicial era escribirle a los niños sobre la muerte y entonces es un libro ilustrado, pero por temas de la editorial y por fortuna para mí, ellos prefirieron que hiciera un libro para adultos, entonces es experiencias con el cielo, pero el de cómo es el cielo es para aquellas personas que quieren, que no les gusta leer, hay gente que no le gusta leer, entonces es cortico, es lleno de imágenes, entonces puede ser desde para un niño de 4, 5, 6, 7, 8 años, pero hay papás que me han dicho, yo hice con la lectura de eso, hice el duelo de mi pareja, porque es amable, tiene figuras y tiene el compendio de lo que digo en los otros. Perfecto, maravilloso. Y entonces, Elsa, eh, hoy vamos a hablar principalmente acerca de cómo podemos aprovechar el nivel tan profundo de conciencia que se establece en el momento de la muerte para esa transmutación, para esa liberación interior. Y me has invitado a que sea tu interlocutor a través de preguntas, con todo el cariño que te tengo, que nos tenemos y con toda la admiración pues que tu trabajo me produce. Y yo quisiera, porque hay mucha gente que no te conoce tan bien como yo, que antes de entrar en materia nos contaras un poquito de acerca de la forma en que empezaste a acercarte a ese tema y a ese ámbito del trabajo con la muerte, con los últimos momentos de la vida, con el duelo. Cuéntanos un poco, por favor. Mira, Juan, realmente yo creo que empecé desde pequeña. Mi mamá fue huérfana y al ser huérfana ella se relacionaba con su padre, que era quien estaba muerto, desde muy pequeños. O sea, yo cuando era chiquita oía que hablaban con el abuelo, que lo tenían como un ser vivo y realmente es un ser vivo, sino que no tiene un cuerpo físico. Entonces yo tenía la sensación de que había un mundo invisible. Aquí es que acaba de llegar un gato, entonces si no lo consiento, pues nada, ya se los voy a mostrar en un minuto. Nicolai saluda, ya. Si sigue maullando, Mauricio se lo lleva. Entonces él llegó, esta persona, mi abuelo, les enseñó ya se lo están llevando, aquel mundo invisible y espiritual existía, pero de una realidad total. Entonces, cuando yo empecé a estudiar medicina alternativa, a trabajar con medicina alternativa, tenía la certeza de que ese mundo espiritual donde continuamos después de que nos muramos es una realidad. Y me extrañaba que muchos de mis pacientes no tenían ese conocimiento ni ese cariño, no cariño, ese no miedo al mundo espiritual. Mi mamá me enseñó que morirse era irse al mejor sitio, pero que para morirse había que vivir con el servicio, con la bondad, con el amor. Entonces, nunca desarrollé lo que yo veía en mis pacientes, que era el temor a la muerte. Entonces, esa no.
O sea, no niego que lo que mi mamá decía, lo aburridor es la morida, ¿sí? Al momento de Ujú. la agonía, y hay que usar esa palabra que es aburridora, pero la agonía, como vamos a ver ahora, es un momento que cuando uno ha hecho un poquito de práctica espiritual, es el momento especial para, como si estuvieras en un trampolín, lanzarte a la luz. Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, pero espérate, te cuento. Entonces, después de que yo ya tenía eso y empecé a trabajar en consulta, algún día me ocurrió algo que ya varios conocen, pero otros no tienen por qué conocer, que empecé a ver a los seres que estaban en el otro plano y a Ujú, mandar mensajes muy concretos, muy bonitos y que eran reales y que yo no podía conocer, ¿cierto? Desde fechas de cumpleaños, eso no es que siempre pase. Y entonces empecé a recopilar un poco los mensajes que ellos daban, que para mí era pues hermoso ese regalo, y sobre todo que a las personas les daba consuelo. Y es una cosa que yo repito, cuando alguien se nos muere quedamos desolados, sin ujú. el sol, desolados. Y consolados es que volvemos a obtener el sol, porque ellos están en la luz. Entonces, cuando ya tuve suficientes historias bonitas, pues eso es lo que hay en el libro, los mensajes que gente que ha pasado al otro lado, que ya no tienen cuerpo físico, pero moran en su cuerpo espiritual y en el mundo espiritual del cielo, mandan a los que están acá. Entonces, ¿de qué se trata eso que tú me preguntas de irse al otro lado? Para eso hay que tener como un poco claridad de cuáles son las metas de la vida, ¿sí? En India, y a ti te han contado la India, y creo que a muchos de nosotros, los que están aquí escuchando, han leído pues, o estudiado algo sobre la filosofía de los Vedas. Los Vedas dicen que hay 4 metas que uno tiene que cumplir en la vida. Y son chistosas porque pues uno dice nada que ver con lo que pensamos usualmente. La primera meta es prosperar, a eso vinimos. Y Ujú. prosperar no es solo tener riqueza, es prosperar en conocimientos, en amistades, en bondad, en valores. Y si además prosperas económicamente, maravilloso, porque solo puede compartir el que prospera en algo. Es tener un poco más de lo que se tiene. Pero esta prosperidad tiene que ser con la segunda meta, que es con acciones correctas, que se llama el Dharma o la rectitud. Entonces, esa es la segunda meta. Vinimos a actuar. Cuando un niño no se mueve, decimos algo le pasa. Cuando un niño se mueve, juega. Y nosotros mismos, cuando tenemos deseos de hacer cosas, de movernos, de actuar con rectitud, estamos correctamente cumpliendo las metas de la vida. O sea, la prosperidad tiene que ser con acciones correctas. No podemos prosperar ni robando, ni matando, ni nada de eso. La tercera meta que dicen ellos, y ya vas a ver por qué me detengo en ella, es cumplir deseos. Pero de pronto alguien dirá, pero si todo Oriente dice que se quiten los deseos, el que amanece sin ningún deseo está deprimido. Uno tiene que tener deseos de levantarse, desayunarse, de bañarse, de trabajar, de vestir, de hacer lo mejor posible. Muchos hemos estado enfermos, es de ver qué hago con mi dolor, cómo le puedo ayudar a otro. El que está agotado de deseos, y eso nos ha pasado más de una vez, uno tiene una depresión. Entonces, ¿qué tipos de deseos son los que uno vino a cumplir? Los deseos que nos liberen, dicen en Oriente. Por ejemplo, si tú sabes cocinar, pues te liberas del sufrimiento del hambre. Si sabes trabajar, te liberas del sufrimiento de la pobreza. Si sabes tener amigos, pues te liberas de la soledad. ¿Sí me estoy explicando un poco, Juan? Claro, Y la, claro, claro. y la cuarta meta es la liberación total. ¿De qué te liberas? De tener que sufrir. Y por favor, entiéndamelo con, con empatía por lo que estoy diciendo. El gran sufrimiento es tener que estar en la rueda de las encarnaciones. O sea, tenemos que vivir la vida con el mayor gusto que podamos, con contento, pero es innegable que la vida trae dolor, trae sufrimiento, trae dificultades. Entonces, el que cumple con las 4 metas se libera de tener que venir a esa rueda. Y el gran momento que nos dice Oriente para lograr esto es la muerte. Entonces, quiero leerles un pequeño trocito del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es el libro oriental por excelencia de las enseñanzas de cuál es la práctica y la disciplina espiritual. Juan, yo creo que tú te lo has leído varias veces. Entonces aquí Krishna, que es como el Cristo de esa época, como el guía espiritual, le dice a Arjuna, que es como el discípulo, o sin el cómo es su discípulo, le dice, ¿cómo morir? Y sobre tu última pregunta, que es muy importante, quiero decirte esto. Quien me recuerde en el momento de morir, vendrá sin duda a mí,
su conciencia se fundirá en mi conciencia cósmica. Esta es una ley universal, Arjuna. La suma total, y grábense esto, la suma total de tus pensamientos y sentimientos a lo largo de todo tu lapso de vida se condensa en el estado mental que tienes al abandonar el cuerpo. En el instante de la muerte, cada cual asume una particular configuración mental. Lo que haya ocupado tu atención en tu vida será ineludiblemente tu conciencia al morir, y a ese reino de conciencia irás. Tiempo después, esa misma estructura mental volverá a manifestarse en el mundo. A esto se lo llama el próximo nacimiento. Entonces, Juan, hoy es como que hablemos un poco de la importancia de entender que en el momento de morir no tenemos que estar con susto, vamos a dejar a nuestros hijos o nuestra pareja cómo va a quedar. Es normal que lo tengamos, pero en los momentos en que uno ya se dé cuenta, estoy próximo a morir, poner la mente lo más posible en Dios para que cuando el espíritu salga, llegue precisamente a donde estuvo la conciencia en Dios. Naturalmente, si yo nunca he practicado eso, en el momento de la muerte va a tener esa angustia, miedo, culpa, ¿sí? Arrepentimiento, toda serie de pensamientos. Y ahí nos dice que lo que haya ocupado la mente durante la vida va a ser lo que va a estructurar de nuevo nuestra configuración para la siguiente vida. Tú puedes hacer las preguntas para aclarar, pero esto es precioso. Y luego les digo qué Sí. pasa, porque él dice qué pasa con los que no alcanzamos. De hecho, estamos en esta tierra acá porque no lo logramos hacer en otras encarnaciones. Muy bien. A ver, eso tiene muchas resonancias con varias cosas muy hermosas, también de la religión cristiana y católica. Existía un movimiento de los primeros cristianos que se conoció como el esicaísmo y cuya práctica espiritual era mántrica. Ellos repetían diferentes nombres de Dios, el Todopoderoso, Christus, Jehová, en diferentes momentos del día. Y también decían que en el momento de la muerte, si esa conciencia enfocada a través de la repetición del nombre de Dios, que genera un cierto tipo como de Conexión. sintonización, abría el espacio para que ese paso de conciencia fuera hacia esa luz que nos llaman y que las investigaciones en estados cercanos a la muerte pues nos han confirmado. ¿Te refieres a eso y encuentras en eso la gran posibilidad? Sí, Juan, y me encanta que hayas dicho eso, que es la repetición del nombre de Dios, porque uno dice, uy, pero eso es muy difícil. Y de hecho, como insisto, debe ser un poco difícil ya que millones estamos por acá sin haberlo logrado. Pero yo creo que en esta época de la humanidad se está haciendo una gran conciencia de esto, que antes era como algo velado para algunas personas místicas y espirituales. Entonces, miremos un poco la técnica de repetir el nombre. Se llama Namasmaran en India, pero en el catolicismo lo tenemos los 1000 Jesuses, que es repetir el nombre de Dios. Cuando repites el nombre de Dios, tu mente empieza a pensar más en Dios y no en las deudas, en la rabia, en el tema. Y cuando tengas con las deudas, la rabia o en el tema que te molesta, repetir el nombre de Dios te alivia los sentimientos, te pones en conexión con esa fuerza universal, llamémosla Dios, como cada uno quiera llamar a la fuente, al ser primigenio, ¿cierto? A esa fuerza de amor que hay en el universo. Te conectas con ello y eso te ayuda a manejar esos sentimientos para que tu pensamiento básico tenga que ver con la bondad, con la verdad, con el actuar lo mejor. No significa con la perfección, porque yo me declaro enemiga de la perfección, porque la perfección es la mejor manera de llegar al sufrimiento, el querer ser perfecto. Entonces, cuando uno no Ujú. logra las cosas, cuando uno se pone de mal humor, cuando está triste y dice, no lo estoy haciendo bien, no, de eso no se trata. Es cuando estés en los distintos pasajes de tu vida, aprendes a repetir el nombre de Dios. ¿Cuál nombre de Dios? El que te cause devoción, dicen en Ujú. todas partes. Para uno será Jesús, pero si yo estoy hablando con un vedantino, pues puede ser Shiva o puede ser, no sé, para un cristiano, para un católico puede ser la Virgen, el Espíritu Santo, Dios Padre, pero pues me imagino que para un oriental pensará en otro. Y de hecho los budistas no piensan en Dios, porque para ellos no existe Dios, pero existe Rigpa. Rigpa está la gran conciencia
la mente clara a la cual se llega en el salto de la muerte. Los budistas que dicen lo mismo pero con otras pequeñas palabras, que en el momento de la muerte se debe utilizar para que la mente consciente normal se funda con la gran mente, que es la mente de amor universal. Entonces, si ellos le dicen Rigpa y nosotros le decimos Dios o el Salvador o el Padre o Jesús, eso no importa, pero decimos lo mismo. Practica una vida que a mí me encanta, una palabra que hace poco oía, que hace rato yo no oía, era meritoria. O sea, hacer pequeños méritos, desde levantar al gato, darle comida al gato de afuera, reciclaje, ser amable con las personas. Esos pequeños méritos se van sumando a la gran, eh, no sé si la palabra es eh, depósito de bondad, archivo de bondad que uno tiene, y eso es con lo que uno se va a encontrar en el momento de la agonía. Pero si en el momento de Ujú. la agonía uno no ha hecho un trabajo sobre su mundo interior, sobre el querer hacer las cosas bien, y digo querer, no lograr, porque es que la perfección es terrible, pues en ese momento la agonía se vuelve el momento en que llegan las culpas, los arrepentimientos, los no hice, los grandes miedos. Entonces, ¿qué, qué se aconseja? Repetir el nombre de Dios con mucha frecuencia. En las noches, por ejemplo, Juan, imaginarse que te vas a morir y que eso no es grave, sino que si en el momento en que te mueres sales de tu cuerpo y te imaginas yendo a la presencia de Dios como te lo imagines, uno va sintiendo una sensación de alivio, de que llega el gran amor universal y que va repitiendo el nombre. Entonces se va perdiendo el miedo a la muerte y se va fabricando el canal de luz. No significa que por uno pensar que se va a morir, me voy a morir más temprano, para nada. Simplemente estoy facilitando eh, abrir el canal para cuando ya mi cuerpo tenga que irse, pues ya tenga un canal abierto y no sea difícil hacerlo. Muy lindo eso que dices, porque ha sido en muchas culturas un gran ejercicio espiritual, no solo visualizar el momento de la propia muerte, sino también utilizar esa frontera del sueño con conciencia como un ejercicio de autoconocimiento. Y de hecho en la tradición hindú se habla de que ese estado del sueño profundo, turiya, en donde no hay recuerdos, en donde Hay prácticamente no hay conciencia. sensación. Exacto, en donde el ego, que es el que registra también las experiencias, se ha disuelto, es el estado más profundo de paz al que accede continuamente y diariamente el ser humano. Y mucha gente dice, ay, yo quisiera, no sé qué día era, por volver a tener una noche de sueño profundo y esa beatitud de esa nada que está arropando esa noche oscura, en una noche oscura, estando mi casa sosegada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada. Ahí está hablando El alma. precisamente el alma, el alma. Entonces, me parece muy lindo eso que dices y con el nombre de Dios como la generación de un foco de conciencia, el ejercicio de ir creando el canal. Entonces, tú por tu trabajo has acompañado a muchas personas en ese momento y a familias en torno a ellas. ¿Qué nos puedes contar que podamos aprender y aplicar con nuestros pacientes, en nuestra familia, con nosotros mismos? Yo creo que lo importante es saber que los vínculos no se rompen. Ajá. Entonces, cuando una mamá dice es que voy a dejar a mis hijos y les cuento las historias, y por eso el libro de personas que desde el otro lado siguen ayudando a sus hijos, ¿cierto? Ujú, Entonces, ujú, cuando tú comprendes que los vínculos de amor no se rompen, y no es que, entonces vuelvo a ver a mi marido o a mi hijo cuando yo me muero y lo encuentre en el cielo, seguramente los vas a encontrar, pero desde antes hay un contacto. Entonces, yo hago una pequeña práctica que es que por las mañanas o por las noches sientan la luz en su corazón, que es la luz de su alma, y que de ahí salen hilos de luz a cada miembro de la familia. Les digo, ujú, ese cordón está simplemente mostrando lo que ya existe, los vínculos de amor, pero que cuando alguien está enfermo y próximo a morir se fortalecen mucho más, porque es como si de pronto la persona hiciera mucho más conciencia de lo cotidiano que tenemos, pero en ese momento dice, ¿cuánto amo a mi hijo, a mi pareja, a mi amigo, no sé, a mis padres? Entonces, el hacer esos lazos de luz conscientemente, eso es la meditación en la luz, permite que cuando alguien ya se va para el otro lado,
el que se queda acá sepa que hay un lazo de luz con él y que cierra los ojos. Yo por lo menos digo, mamá, acuérdate, mira, fulanito está de viaje, cuídalo, él tiene un examen, cuídalo, ayuda en su trabajo. Entonces esas peticiones son reales y sirven. Los mediums de diferentes historias, de diferentes culturas han relatado lo mismo, que el mundo del Ujú. cielo sí está en contacto con el mundo de la tierra y uno voluntariamente puede abrir esos contactos. No significa que yo diga, ah, entonces se va a poner a ver a su papá o mamá que murió en el cielo, no, los va a sentir y eso es como valioso. Entonces eso es lo principal que yo les digo que hagamos el ejercicio de imaginarnos que nos salimos del cuerpo, que decidan por dónde van a salir, que se Ujú. aconseja, que sea por este chakra, el del corazón o por el de la cabeza. La mayoría de las personas, como en el momento de la muerte, andan con emociones de miedo, de angustia, de susto, de soledad, salen por el plexo solar y no es lo ideal. Pero, insisto, aquí seguramente todos estamos por acá porque en otras vidas salimos por el plexo solar, pero ya podemos ir en lo posible saliendo de esa rueda y entonces concentrarse en el corazón. Entonces, Juan, ¿te parece que lea otras de las instrucciones? Dale, pero permíteme antes hacerte una pregunta Sí. para no perder el hilo, porque muchas personas cuando hablan de ese vínculo, de esa presencia que ayuda aún desde ese espacio que llamamos el cielo a la familia, dicen, bueno, ¿y en dónde está la reencarnación? ¿Cómo incluyes esas dos experiencias? No, yo creo que es que sin la una no se puede dar claramente conciencia a la otra. La reencarnación es algo que hablaba el mismo, o sea, incluso en la religión católica antigua se habla de la reencarnación, los judíos en la época de Jesús hablaban de la reencarnación, siguen hablando, los judíos ortodoxos hablan de la reencarnación, el budismo, el hinduismo, y los estudios científicos más interesantes que han hecho muchos psiquiatras sobre niños que recuerdan sus vidas anteriores y las han podido comprobar, pues indican que esto no es simplemente una creencia que hay que negar o que hay que aceptar por fe, sino que ya hay elementos que nos confirman eso. Entonces, cuando una persona sale de su cuerpo, aquello que sale es lo que yo llamo el espíritu. Los espíritus, ¿qué son? Es la porción del alma que encarna sin memoria de sus otras vidas, pero con conocimiento intuitivo de cuál es su propósito de vida. ¿Qué significa esto? Yo no recuerdo conscientemente qué han sido mis otras vidas, pero el hecho de que me guste la medicina, que me guste la India, que le tenga miedo a la guerra, ya me indica algunas vivencias que he tenido. Entonces, cuando yo vuelva allí al cielo, me voy a fundir de nuevo con mi alma, que es el aspecto que conoce todas mis encarnaciones. Y ese va a ser reconocido por cualquier persona que me ha conocido a mí en otras vidas. Es como si fuera un actor, tú que hiciste representaciones teatrales. Eras el mismo, pero podías usar disfraces diferentes. Pero Ujú. el que te conocía, no importaba de qué estuvieras disfrazado, sabía quién eras tú. Entonces, cuando uno vuelva al cielo, no importa que su abuelo esté encarnado y le diga, ay, mira, yo soy tu abuelo, pero ese chiquito que está allá y que es tu nieto soy yo, porque mi espíritu volvió a encarnar. El espíritu es una prolongación del alma, pero venimos todos, insisto, sin memoria de nuestras vidas pasadas, excepto si hacen una regresión o en algunas chiquitos que se acuerdan de otras vidas, pero, perdón, insista, todos tenemos propósitos que nos los da la conciencia. Entonces, el que quiere ser abogado, el que quiere ser médico, el que tiene miedos a muchas cosas, dice, pero ¿por qué le tengo miedo a los tiburones si nunca he visto un tiburón? Pues porque algo nos pasó en otra vida. El que desde ya va a ciertos sitios, a ciertos, no sé, a ciertas partes de Europa. A mí cuando yo fui a India que me sentí feliz o cuando leí cosas, uno dice, por aquí ya he estado. ¿Por qué? Porque el alma te recuerda. Ujú. Es como si hubiera una vivencia multidimensional en donde una parte de esa conciencia, quizás la más esencial, participa siempre de ese estado y va manifestándose en diferentes niveles de una forma distinta de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje. Y digamos, para no nos enredemos en diferentes niveles, en diferentes vidas. O sea, Ajá. en cada vida coge un personaje, no nos vamos a enredar si uno encarna 2 o 3 veces o 1.000 o 200, y si uno puede tener encarnaciones 3 o 4 al tiempo, que eso no nos interesa. A uno le interesa la conciencia del yo que tengo en este momento y mi sensación de, y tal vez no he hecho lo más importante, yo me siento separada de Dios. Yo, por ejemplo, conozco a Dios, pero nunca lo he visto, lo siento.
igual que de pronto ujú, yo nunca he visto moléculas de amor, pero lo siento. No he visto moléculas de compasión, pero siento la compasión cuando veo un sufrimiento. Entonces, ¿cuál es la meta real? Que yo tenga la experiencia, cada uno de nosotros tenga la experiencia de fundirnos en ese ser y tener el conocimiento de que somos uno con él. Eso es una teoría que millones, miles, no, millones no, pero miles nos han dado y hay que irla buscando. Entonces, eh, hay una autora muy bonita, Pema Chondrón, que es una budista y dice, a uno todos los orientales le dicen, y en general en ciencia dicen, no crea lo que le digo, sino que investiguelo. Entonces le dicen a uno, usted cuando se muera se va a fundir con la mente clara. Pues eso no nos va a tocar sino una oportunidad. No ujú, alcanzamos a decir, ay, sí, es como decir, voy a intentar nadar y voy a ver si sí lo logro. Y entonces me puedo salir de la piscina y volverme a tirar, o salirme del río y volverme a tirar. Aquí tenemos una oportunidad y tenemos que usarla, pero para eso todos los días son unas oportunidades para irnos acercando a la presencia de Dios. Y es una ujú, búsqueda que el alma te va dirigiendo. Seguramente tú tienes una conciencia de Dios un poco diferente a la que tengo yo y cada una de las personas que nos ve y nos oye tiene una conciencia de Dios, pero ya creo que en casi todos está la búsqueda de ese ser, que la mayoría decimos ya no es como ni el juez, ni ciertas imágenes castigadoras, esas ya no son, pero estamos buscando la experiencia de unirnos con Él. Eso es la liberación. Y cuando la persona se libera, llega a una sabiduría distinta, a un conocimiento diferente. Y es interesante que las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte narran un poco esa sensación de estar unidos al todo, de una presencia amorosa. ujú. Muy lindo, muy lindo. Entonces, yo te interrumpí cuando nos ibas a leer esa segunda parte. Sí. Cuéntanos. Entonces, mira lo que dice Krishna para lo que hay que hacer y el que quiera, vale la pena buenas versiones del Bhagavad Gita. Yo leí unas versiones del Bhagavad Gita que son insoportables de leer, pero este de Jack Hewlett me encanta y las he leído en varios talleres. En el Ujú, momento de morir hay que cerrar las puertas de los sentidos, situar la mente en el templo del corazón espiritual, dirigir toda la energía de la fuerza vital al centro de la conciencia, entre las cejas, y repetir la sílaba Om, que me representa a mí, Brahman, la deidad suprema. Aquí cuando dice repetir la sílaba Om, no tenemos que repetir el Om, pero el que tiene la costumbre de repetirlo, uno aprende a sentir con el Om algo muy especial, pero es repetir cualquier nombre de Dios, entonces uno puede repetir Om Jesús, Om Señor, Om Cristo, Om Krishna, cualquier nombre de Dios, y la sílaba Om, ¿por qué la dicen? Porque los grandes clariaudientes oyen el Om como parte del universo. No solo el sonido del OM es benéfico, sino lo que sucede adentro. La vocalización de ese sonido ayuda a concentrar los pensamientos unívocamente en lo uno, en Dios. Al estar ensimismado en la repetición de esta sílaba, que es en esencia el nombre de lo divino, te concentras en lo divino y así alcanzas el objetivo supremo. Así como el río se vierte en el mar, tu conciencia individual, Atma, fluye hacia la conciencia crónica, cósmica, Brahman. Ese es el verdadero sentido de las enseñanzas, Arjuna. La forma más sencilla de fundirse conmigo es recordarme constante e inexorablemente, en todo momento de la vida. De esta manera estarás preparado en todo instante para el fin. El próximo nacimiento depende de la forma en que acontece la muerte. Lo que importa no es depositar las esperanzas en un buen nacimiento futuro, sino empeñarse en lograr una buena muerte. Entonces, este mundo es transitorio y está lleno de padecimientos. Las grandes almas que han perfeccionado su vida y venido a mí ya no están sometidas al renacimiento para otro lapso de vida. Evita el nacimiento, evitarás la muerte. Entonces, perfecto. creo que ahí nos dice que, porque ahí dirá, bueno, pero repetir el nombre de Dios, dicen que es la práctica más importante en esta era, pero el repetir del nombre de Dios permite que tu mente se vaya inclinando a lo bondadoso, a lo que es bueno, a cumplir las cuatro metas, a ayudar, a servir, y a que poco a poco dicen que repetir el nombre de Dios libera o limpia de montañas de pecados. O sea, todos tenemos lo que se llama un karma. ¿Quieres tú un poquito explicar lo que es karma para que yo pueda explicar un poco qué es limpiar el karma?
Bueno, Elsa, lo que pasa es que yo tengo una concepción del karma que es un poco diferente a Ujú. la de retribución o castigo, No, premio, no, 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 castigo. pero retribución buena también es, o sea, el hecho de que podamos Y estar viendo eso es una retribución buena. sí, para mí el karma es el gran ayudante de la ley de aprendizaje que hace que la vida cree las oportunidades como escenarios de experiencia vital que se necesitan para aprender lo esencial que no hemos aprendido. Entonces hay algunos escenarios, algunas pruebas, algunas situaciones que generan diferentes tipos de dificultades, de la misma manera que en la universidad, pues el profesor nos pone problemas para que ejercitemos nuestro conocimiento y nuestra capacidad de resolución y comprobemos a través de los actos nuestro nivel de aprendizaje y de conciencia. Entonces, desde ahí, para mí el karma es la obligatoriedad a asumir un nivel de conciencia, de aprendizaje, de evolución a través de las experiencias que vamos teniendo como seres humanos y que dependiendo de nuestra capacidad de comprensión, pues la vida nos pone en situaciones diferentes, algunas veces más fáciles, más difíciles, para que podamos aprender a cabalidad. Ok, Juan, pero más allá de esa parte que estoy de acuerdo, hay una parte del karma que dicen que tenemos tres tipos de karma. Uno, el que hemos acumulado por todos los actos en todas las vidas, el que acumulamos en este, eh, y el que nos lleva solamente aquel karma que es para esta vida nada más. Entonces, si todo lo tenemos que ir compensando, llegaría un momento en que simplemente eso aplasta. Entonces, repetir el nombre de Dios, lo dicen las culturas antiguas, permite a uno ir limpiando esa carga de deudas que tenemos, porque la deuda puede ser positiva, o sea, al buen médico es el que le toca el gran trabajo, es el que le toca en la cirugía compleja, todo porque es bueno. Te aseguro que un buen sacerdote le toca más carga de trabajo que el que es un sacerdote regular. Al buen profesor le toca que todos los alumnos le piden ayuda. Entonces, pero para liberarse de la vida hay que haberse liberado de todas las deudas que tengamos por recibir o por pagar. ¿Sí? Ujú, Entonces, el repetir el nombre de Dios también sirve para eso. Entonces, yo digo por varios lados, porque eso va limpiando las cargas que tenemos la mente. Entonces, si alguno quiere sacar alguna herramienta, aunque muchos ya la tienen, repetir el nombre de Dios durante el día, que se están bañando los dientes, que están lavando los platos, que fueron a caminar, que están en un semáforo, repetir el nombre de Dios con la conexión con el ser de luz que es Dios. Entonces, ujú. yo quiero que algunos dirán, no, pero Elsa, eso es como difícil. Entonces, yo quiero leer un textico un poquito más, ¿sí? Dice la promesa de Krishna. Arjuna nuevamente lo interrumpe. ¿Qué ocurre si uno muere en su intento, Krishna? ¿Qué le sucede al yogi imperfecto, que por más que tiene fe, no es capaz de dominar su mente y se aleja del camino, pierde de vista el objetivo y muere sin haber logrado lo que intentaba? Que eso es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros, o todos, Ujú. pues por eso estamos acá. Entonces uno dice, pues no la logro, aunque me siento a meditar, a veces no la logro, aunque quiero ser buena persona, a veces me irrito, todas esas cosas. Entonces, ¿qué dice? Eh, y se aleja del camino. ¿Qué le sucede al yogi imperfecto? ¿Este yogi habrá acaso fracasado en los dos mundos, este y el del más allá, como la nube que se disuelve en el cielo sin cumplir con su misión de dar lluvia? Disculpa esta negra nube de duda en mí, Krishna. Krishna le responde, no temas, amigo mío, lo lindo. Dios le dice al discípulo, amigo mío, ¿cierto? El trabajo espiritual nunca es tiempo perdido. Quien realice bien ese trabajo no tendrá un mal fin en este mundo ni en ningún otro del más allá. Debes conocer, Arjuna, esta profunda verdad. Quien se empeña en realizarse nunca acaba mal. Y realizarse es eso, es tener la experiencia de que uno es uno con Dios. De acuerdo con la ley del karma, las almas reencarnan en medios adecuados a su logro espiritual. Las personas buenas, aun las que se han aportado el camino espiritual, cuando mueren van al cielo de los bienhechores, moran allí algunos años y luego vuelven a nacer en un hogar puro y próspero. Unos pocos lo harán en el seno de una familia espiritualmente avanzada, pero tales nacimientos no se producen con facilidad. Cuando ello sucede,
el medio positivo en que se encuentran saca a reducir su espiritualidad latente y los conduce rápidamente a la liberación. Quienes han nacido en una casa pura y próspera pueden al principio abrigar los deseos, solo relativamente dominados, que sentían en sus cuerpos anteriores. Pero tan pronto se acaban estos placeres, se ven arrastrados en forma irresistible hacia la espiritualidad por la fuerza de los buenos hábitos que tuvieron en su vida previa. Entonces, es como que aunque no logremos realizarnos en el momento de la muerte, intentemos repetir el nombre de Dios, pensar que lo vamos a lograr en el momento de la muerte y mientras tanto tener actos meritorios, o sea, intentar ser buenas personas, insisto, no perfectos, aceptando que tenemos movimientos interiores, pero ahí entra una cosa muy importante que se llama la gracia del maestro. Ujú. Uno no es el que se libera, es la gracia de Dios la que te va a ayudar a liberar. Pero la gracia de Dios se atrae, se invoca con esos buenos actos, con la bondad, con el cariño, con el amor, con el intento de ser mejor, que cuando uno le dio una pataleta y uno esa noche dice, oiga, hoy no me porté bien, Señor, ayúdame a mejorar. Ese esfuerzo, y la palabra esfuerzo la va a recalcar, es lo que nos va ayudando a construir ese puente hacia el otro lado. El Bhagavad Gita, y en general lo entendemos, dice que lo importante es el esfuerzo, la dirección, el propósito, que los resultados hay que dejárselo a Dios. En la muerte es lo mismo. Esforcémonos por hacer las cosas, pero el resultado se lo tenemos que entregar a Dios. Y entonces los budistas hablan mucho del gurú y los hindúes también, de la gracia del gurú en el momento de la muerte. ¿Quién es el gran maestro en Occidente? Pues el Señor Jesús. Jesús es nuestro gran maestro. Entonces, si lo recordamos desde ahora y en ese momento, Él se va a encargar de, aunque no hayamos sido ni las mejores personas ni nada, pues podamos ir al plano de Dios. Pero no significa entonces, pues entonces yo puedo robar, ser corrupto, ser todo lo malo que quiera, ser perezoso, no hacer las cosas porque Dios me va a salvar. No, precisamente la gracia se logra con el esfuerzo. ¿Sí me voy explicando, mi Juan? Sí, Elsa, sí. Es, me queda una pregunta. En ese momento en el que la persona, cuando está muriendo, muchas veces por los medicamentos, por su estado de enfermedad y toxicidad interna, va entrando como en un sopor o a veces en la Una angustia. inconsciencia. ¿Cómo podemos ayudarle, familiares, médicos, amigos, personas que estemos acompañando ese momento para que se dé ese nivel de conciencia del que hablas? Entonces, recordemos una cosa, Juan. Eh, la forma en que uno muere lo está decidiendo el alma de uno. Entonces, si Ujú, alguien se muere de un infarto agudo, otro se muere a morir por un asesinato, otro es un accidente, se mató en una moto, y otro lentamente por una insuficiencia de corazón, de riñón, una enfermedad maligna, ¿cierto? Recuerda que aquí dice que es el compendio de lo que tuvo tu mente, lo que pensó. ujú. Entonces, si la persona desde chiquita intentó ser amable con sus papás, intentó ser buena persona, aunque entre en inconsciencia, eso es lo que va a predominar. Puede que su mente en ese momento esté inconsciente y demás. Entonces, ¿qué se le puede hacer? Es simplemente recuerda poner frasecitas pequeñas, mantén tu mente en Dios. Y si ya se ha hecho acuerdos, que eso es importante cuando alguien ya sabe que va a estar, por ejemplo, yo a mis hijos, aunque yo esté ahora sana, les digo, recuerden cuando yo esté muriendo, recordarme que repita el nombre de Dios. Entonces yo le digo a Cristian, Andrés, mis hijos, oye, recuerden que me van a decir, repite el nombre de Dios. Entonces eso es como cuando uno estuviera medio dormido, el dormevela famoso, y que uno pudiera decir, Om Sai Ram, Om Sai Ram. Mi nombre de Dios, que alguno me preguntará o me han preguntado muchos, Om Sai Ram, que es Madre, Padre Divino, pero porque me gusta la India. Igual puede ser Jesús, Señor, Dios Padre, Padre Divino, el que sea. Entonces, cuando uno lo repite, ese pequeño aspecto de conciencia está ahí y decirle, por ejemplo, la persona que lo ve, que está acompañando, puede hacer lo que se llama en Oriente el Powa, que es imaginarlo, porque todos estamos unidos, imaginar que sale por su corazón y se va. No significa que lo va a matar, es que le está abriendo el canal energético
como si alguien aquí hubiera unas barreras de lodo y mandaran una excavadora y dejaran abierto un caminito para cuando yo quiera salir de mi casa, yo tenga abierto el camino. Lo digo de lodo es porque tengo área rural acá. Entonces, ujú, ¿qué puede hacer una persona? Y las descripciones del POWA están en internet, se consigue POWA para un moribundo, POWA, PHOWA, creo que se escribe así. Entonces, es imaginar que la persona sale o de su corazón o de acá y que llega a la presencia de la luz de Dios, de la luz del Maestro, ¿sí? Entonces, si por ejemplo a mí me tocara acompañarte a ti, pues yo sé que a ti te gusta Shiva, entonces me voy a poner en presencia de Shiva, ¿cierto? Pero si es, no sé, mi hermana, pues me pone en presencia de Jesús, porque a ellos, que son los seres espirituales, que son la manifestación del uno, o sea, hay un solo Dios, pero Él se ha disfrazado con muchas formas para que los humanos podamos acercarnos a ellos, a Él. Entonces yo pensaré, según la persona, pues le hablaré de Jesús, a otra de Shiva. Si es una de las personas que le sigue mi camino espiritual, le diré que se acuerde de su maestro. Entonces, esos pequeños recuerdos, que son micro oraciones con micro frases, ayudan. ¿Qué le digo yo a una persona que está en momento de agonía? Di micro oraciones, que es lo que llaman en India o mantras. Señor, ayúdame, Señor, tu luz. De hecho, Jesús dijo uno, Señor, en tus manos pongo mi espíritu. Señor, en tus ujú. manos encomiendo. Entonces uno cuando esté ya en la sensación de que está muriéndose, tener 3 o 4 frases listas en la cabeza, porque en ese momento, si uno no ha practicado, no va a poder. Como el que no sabe nadar, lo tiran al río, no va a nadar en ese instante. Pero si ha practicado, aunque se canse, va a practicar, pues va a lograr. Entonces, frases pequeñas que tengan el nombre de Dios y alguna plegaria. La oración en el momento de la muerte, en el momento de la agonía que es difícil, es maravillosa. Señor, cuídame, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, te encomiendo mi familia. Señor, dame fuerza. Y eso sirve no solo para el momento de la muerte, para todos los días. O sea, Ujú. muchos de nosotros tenemos dificultades. Entonces, en vez de decir qué terrible la vida, cómo es de espantosa, porque eso es lo que va a configurar que tenga que volver más rápido a esta vida, dice, Señor, ayúdame a manejar esta situación, dame discernimiento, micro oraciones, ¿sí? Ujú. Entonces, a las personas que están al lado, oración, pero no empezarles a decir que, que eso me parece fatal y me ha tocado y ha sido cuando más doloroso he visto en la historia. Tú tienes que seguir luchando. Y a un niño pequeño que está con una leucemia y que tiene 9 años, es que tú eres valiente, tú la vas a lograr. Oigan, ¿cómo le van a decir a uno? Porque entonces el niño va a decir que si se murió fue que fracasó. Entonces Ujú. tenemos que entender que hay que tener un discernimiento de cuándo ayudamos a una persona a que se mantenga, que tenemos que tener fortaleza, a un momento en que decir, tú has sido valiente, es posible que ya sea un momento en que tu alma va a regresar al cielo, te vamos a acompañar y va a ser hermoso. O sea, plantearle como algo hermoso, no como un fracaso. Ahí hay varias cosas en lo que dices. En primer lugar, hace ratico usabas como ejemplo Om Jesús y puede que alguna persona el Om que es de origen más hindú le genere ruido con Jesús. El equivalente judeocristiano del Om es el Amén y Amén. de hecho en el Om en su origen es Aum. Amén. Entonces, ese amén es fonéticamente muy parecido y tiene también la connotación del así sea, que Así es sea, una entrega del alma. la Entonces, en voluntad. ese momento, al uno decir amén, Jesús estará asintiendo profundamente a esa realidad inevitable de ese otro nacimiento que es la muerte entregándose de la manera que lo estabas comentando ahora. Y ahora que estabas hablando antes de eso, se me venía una frase que yo invito a muchos pacientes a que la digan y es, hago mi parte con amor y cuidado y entrego al alma el resultado. Está hermoso. Entrego al alma el resultado y hago mi parte y con esfuerzo, ¿cierto? Entonces, ahí que dijiste una cosa, otra de los temas que uno tiene que estar preparado, pero solo se prepara si uno lo practica, es la gratitud. Yo sé que Claro. está de moda y está maravilloso que esté de moda. Señor, gracias por lo que sí hice, y no empezar, ay, Señor, es que me fue. No, es gracias por lo que sí hice. Entonces, yo por lo menos todas las noches que hago la preparación para si me muriera, cómo abrir ese canal, doy las gracias
trato de revisar algo porque eso fue hace poco que lo leí y me pareció interesante. 3 acciones buenas de las que yo me pueda sentir orgulloso, contenta, pero no orgulloso desde la soberbia, sino, oiga, lo logré hacer bien, hoy vi bien este paciente, hoy a pesar de que estaba cansada, logré hacer esta respuesta, llamar por teléfono, hice lo que tocaba, hoy. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una conciencia de validarnos, o sea, menospreciarnos, como si a Dios le interesara que fuéramos en exceso humildes, y no. Nosotros tenemos que entender que venimos aquí a ser elementos de Dios, elementos de luz. Entonces, a mí me ha parecido un ejercicio para mí personal decir 3 cosas que hayas hecho como Dharma. Dharma es la acción correcta. Entonces, y el Dharma no es, como dices tú, no es el orgullo, pero sí, hoy arreglé la mesa bien, hoy barrí la casa bien, hoy tendí la cama, hoy iba a matar a alguien y no lo maté, suspiré, respiré profundo y no lo ahorqué, para que uno se valide, y ese autoaprecio nos da autoconfianza y nos ayuda a encontrarnos más con nuestra realidad interior de Dios, porque a Dios tenemos que encontrarlo, y aunque está en todas partes y no lo vemos, Él está morando en el corazón. Entonces, una de las prácticas, agradecer a Dios y sentirlo acá, no afuera. Por eso en el momento de morir dicen que se lleve la conciencia al corazón espiritual, la fuerza vital acá, pero eso es respirar y eso lo hacen los yogis, que es manejar el prana y llevarlo acá, pero llevar la conciencia acá la podemos mantener más frecuente. Bueno, Juan, creo Claro que que nos sí. estamos alargando, ya nos tocó. Listo, muchísimas gracias, Elsa, muchísimas gracias por tus reflexiones, tus aprendizajes. Entonces, ese ejercicio diario, esa frecuente conciencia de que somos finitos y que en el momento de la muerte nuestra capacidad de mantener la atención enfocada en aquello que representa para nosotros la divinidad, en el nombre de Dios, en el corazón espiritual, en esa escalera de luz que va desde nuestra coronilla hacia el alma, son ejercicios fundamentales que nos pueden ayudar si estamos con esas personas a las que estamos acompañando, recordarles que enfoquen en esa dirección su atención, que repitan el nombre de la divinidad con el que más resuenen, que tengan esa conciencia de entrega y apertura, que reconozcan con gratitud sus aprendizajes y logros a lo largo de la vida personales y espirituales, el cumplimiento de las 4 metas, y que nos acerquemos a través de eso y los libros de Elsa, cómo es el cielo, experiencias con el cielo, legado de amor, bueno, toda esa cantidad de cosas lindas, y sigamos adelante en este proceso que llamamos vida y que nos lleva hacia otra vida. Muchas gracias. Y entonces ahí recordar, con toda esa lista, Juan, que, que hay cosas que parece que fueran leyendas. Y Ujú. entonces, como conocemos pocas personas liberadas, que se hayan liberado, esos grandes santos, un Ramana Maharshi, entonces sentimos que ahí no tenemos acceso nosotros, o por lo menos yo mucho tiempo lo sentí así. Pero en los últimos textos que he leído y no sé lo que, es decir, sí se puede con la gracia de Dios. O sea, porque muchos dicen, uy, qué pereza volver a encarnar, yo no quiero volver a encarnar, se lo digo a muchos pacientes, uy, no, yo no quiero volver a encarnar. Perfecto, pero tenemos que haber tenido, uno, gusto por la vida. Con aversión por la vida eh, no se logra, digamos, terminar la universidad, lo cual no significa que no haya sufrimiento. Y gusto por la vida no significa que me encante comer, que me encante vestirme de cierta forma. No, es gusto por el ejercicio interior de poder querer, de poder ayudar, de servir, de que algo florece en nosotros. Entonces, sí se puede uno liberarse, pero no desde la queja y desde la amargura. Pero como la podemos tener, ¿cierto? Podemos tener queja y amargura, pedirle, Dios, ayúdame. Y por eso la oración es tan importante. Ayúdame a no amargarme tanto. Y seguro te llega el libro, te llega el taller, te llega aquello que te dice cómo amargarte menos. Ahora todavía hay una historia muy grande, pues de que hay que ser feliz. Yo digo, pues en mi libro digo, aquí lo que vinimos fue a aprender a ser felices, y el aprendizaje requiere tiempo. Si a mí me dicen aprenda a cantar, no es que cante, me toca aprender a cantar. Entonces, aprendamos a tener lo que en India llaman sukha, la felicidad, que es el bienestar interior, porque uno está en paz con uno mismo. Y estar en paz con uno mismo tiene que ver con perdonarse,
uno a sí mismo, perdonar también lo que le ha pasado a uno en la vida, agradecer. Por eso lo importante de hoy me valido lo que hice. Y si uno cada noche sabe que va a ser la confrontación sana y amable, ¿qué hiciste bueno? Uno se esfuerza como el Boy Scout, ¿qué he hecho bueno? Y esas pequeñas obras meritorias son los escalones que me ayudan a que en un momento la gran gracia del maestro me coja y me lleve a la luz. Entonces, Juan, eso sería como lo principal. Espero que a las personas les haya gustado esto. Si tienen preguntas y que de pronto Juan o yo se las podamos contestar, yo creo que hay forma en que las hagan, no ahora, pero con el tiempo se las podremos contestar. Y cerremos todos los ojos, nos ponemos en presencia de Dios, pidamos por el mundo, para que haya luz para el mundo y que cada uno de nosotros cumpla con la función que su alma tiene que cumplir. Y que en el momento en que ya tengamos el momento de la muerte en nosotros, cercano, podamos recordar las enseñanzas, podamos contar con la gracia del Maestro para que saliendo desde el chakra del corazón o desde la cabeza, con gratitud, con perdón por nosotros, perdón por lo que nos haya pasado, podamos ir a la luz de Dios. Pero eso hay que hacerlo pues todos los días. Si lo dejamos para el último momento, no lo haremos con con la gracia y el talento que se tiene cuando se ha practicado algo. Muchas Namaste. gracias, Elsa. Hasta pronto. Muchas gracias.